Caso 1. La obsesión mortal de un sugar daddy. La noche del 9 de octubre de 2020, Maplewood, Minnesota, parecía una postal inmóvil, una de esas ciudades donde las farolas tienen luz suficiente para que nadie se pierda, y donde los vecinos se saludan con la misma frase cada mañana, porque no hay nada nuevo que decir. O eso cree la gente hasta que algo rompe el hechizo. Y aquella noche lo rompió una llamada que empezó como una preocupación normal y terminó como un grito contenido, porque Alba Dávila, estudiante de enfermería de 22 años, fue encontrada muerta en su dormitorio universitario, y con ella se abrió una compuerta que la ciudad no sabía que tenía bajo los pies. Una compuerta hecha de dinero fácil, vergüenza, silencios familiares y una obsesión tan pegajosa que parecía haberse instalado en los rincones de su vida sin que nadie la viera venir. Alba era de esas personas que llaman la atención sin intentarlo, no por presumir, sino por la mezcla rara de seguridad y descaro que a veces nace en gente que se ha criado teniendo que sobrevivir a un hogar áspero, y sus compañeros lo notaban. Algunos la adoraban, otros la miraban con esa envidia sorda que no se confiesa, porque Alba sacaba buenas notas sin deshacerse en estrés. Respondía en clase con una naturalidad insultante y podía permitirse libros, material y tazas que, según todo el mundo, no cuadraban con la vida que llevaba. Vivía con su madre, Mónica Dávila, y su padrastro, Enrique Muñoz, en un apartamento modesto en las afueras, un lugar donde las paredes tenían más ecos que intimidad y donde el alcohol era un tercer habitante constante, porque Enrique bebía como si la botella fuera un interruptor que le apagaba la vergüenza y le encendía la ira. Y cuando el dinero no alcanzaba para su necesidad, lo que sí alcanzaba era el ruido. Discusiones, portazos, insultos, la clase de violencia que no siempre deja moretones visibles, pero sí deja a una hija aprendiendo a respirar sin hacer ruido. Mónica trabajaba turnos largos de camarera, agotada, con la mirada siempre puesta en el siguiente pago. Y Alba aprendió pronto que en su casa lo que importaba no era cómo te sentías, sino cuánto traías. Y aún así, nadie le preguntaba de dónde salía el dinero con el que ella pagaba la universidad, los uniformes, el transporte, las tasas, porque hacer preguntas habría obligado a escuchar respuestas. Y en esa casa, la costumbre era mirar hacia otro lado. Maplewood también miraba hacia otro lado, hasta que dejó de poder hacerlo. El 9 de octubre, Alba no apareció en clase, y eso, en ella, no era normal, porque era de las que faltan solo cuando no queda otro remedio. Al mediodía, su amiga y compañera de residencia, Violeta Valdés, le escribió 2 veces y llamó una tercera sin respuesta, y a media tarde, la inquietud ya le apretaba el pecho como un puño. Así que subió al piso de Alba con esa sensación de estar haciendo algo exagerado y al mismo tiempo inevitable. Y cuando llegó, la puerta del dormitorio estaba entreabierta, apenas un dedo, lo justo para que el pasillo pareciera contener la respiración. Violeta empujó con suavidad, dijo el nombre de Alba una vez, otra, y luego la vio. Alba yacía sobre la cama, en una posición torcida que no encajaba con el sueño, con un hilo de sangre seco que le bajaba desde la frente hacia la ceja, y el agujero, pequeño y preciso, parecía una firma, no un accidente. Violeta se quedó petrificada. El cuerpo le respondió tarde, como si la mente se negara a aceptar lo que los ojos estaban gritando, y cuando por fin reaccionó, salió al pasillo con un grito ahogado y llamó a de emergencias con manos que no le obedecían. Pero ya no había nada que hacer. Alba llevaba horas muerta. La policía acordonó el ala, evacuó a sus estudiantes y en cuestión de minutos lo que era un dormitorio universitario se convirtió en una escena quirúrgica de guantes, flashes, bolsas de evidencia y pasos medidos. El detective Héctor Salgado, asignado al caso, llegó con la cara cansada de quien ha visto demasiadas tragedias en lugares donde se supone que no pasa nada. Y lo primero que notó fue lo que no había. No había desorden de robo, no faltaban objetos valiosos, no había ventanas rotas ni rastro de entrada forzada. Lo segundo fue lo que sí había: una herida de bala a corta distancia, bordes oscurecidos, un disparo que no se hizo desde la puerta ni desde la ventana,
sino desde la intimidad de la habitación, a menos de un brazo. Y en las manos de Alba, cortes y abrasiones, heridas defensivas que decían una verdad simple y brutal. Alba había intentado protegerse, había luchado, había querido vivir. La autopsia preliminar confirmó lo evidente con lenguaje frío: proyectil de 9 milímetros, daño cerebral catastrófico, muerte rápida, sin sedantes en sangre, sin drogas que la dejaran indefensa. Y además, moretones recientes en brazos y costillas, compatibles con una sujeción fuerte, con un forcejeo previo al disparo. Para Héctor, la escena tenía un mensaje claro: el atacante conocía a Alba, o al menos ella no se asustó lo suficiente como para gritar desde el principio, porque no hubo vecinos de residencia que reportaran gritos, solo el silencio de una violencia contenida. La primera ola de entrevistas fue la típica: compañeros, profesores, amistades cercanas, personal del campus, y enseguida surgió el nombre de Enrique Muñoz, el padrastro, porque los vecinos del apartamento en las afueras llevaban meses escuchando discusiones, y una vez incluso llamaron a la policía por una pelea particularmente fuerte. El historial no era un expediente criminal grave, pero sí era un patrón, y los patrones en homicidios pesan. Enrique fue interrogado y se mostró hostil, con esa mezcla de orgullo y miedo del hombre que vive a la defensiva. Negó cualquier implicación, dijo que Alba era una cría desagradecida. Luego se corrigió. Luego dijo que la quería como a una hija. Luego volvió a insultarla, y en menos de 10 minutos Héctor entendió que Enrique no era un hombre estable ni confiable, pero eso no era prueba de asesinato. Su coartada fue un desastre al principio. Afirmó que había dormido en casa de un amigo, pero se negó a dar el nombre. Cuando le apretaron, cedió y confesó que había pasado la noche con una amante, Lucía Aguilar, una mujer casada y, para colmo, conocida del entorno de Mónica. Era un escándalo doméstico perfecto, pero no un homicidio. Y cuando Lucía confirmó que Enrique estuvo con ella durante esas horas, con cámaras de un edificio y registros de un taxi apoyándolo, Enrique quedó fuera como sospechoso principal, aunque no fuera a librarse del infierno que le esperaba en su propia casa cuando todo saliera a la luz. Con Enrique descartado, la investigación se giró hacia el campus. En Maplewood, el rumor es una corriente subterránea, y cuando muere una estudiante, esa corriente arrastra nombres como ramas. Apareció el del profesor Teodoro Jiménez, docente de morfología, un hombre con reputación de intenso y comentarios fuera de lugar. Varios alumnos dijeron que Teodoro miraba a Alba demasiado, que le hablaba demasiado, que se le quedaba cerca cuando no era necesario. Y Alba, según quienes compartían clase, evitaba el contacto visual. Se tensaba cuando él se aproximaba, buscaba excusas para irse. Teodoro fue interrogado y negó todo, pero su lenguaje corporal lo traicionaba. Respuestas rápidas, defensivas, un temblor leve en las manos y algo peor, una falta de empatía fría cuando hablaba de una alumna muerta. Dijo que Alba faltaba mucho y aún así sacaba notas altas, que era injusto para el resto, que él solo quería disciplina. Y Héctor escuchó esa palabra y pensó que algunos hombres usan la disciplina como coartada para el control. Teodoro admitió que Alba le parecía atractiva. Lo dijo como quien confiesa algo inevitable, pero inofensivo. Y luego insistió en que jamás cruzó ninguna línea, aunque su historial laboral, al investigarlo, empezó a dibujar un contorno inquietante: cambios de institución, quejas informales, rumores de conductas inapropiadas que nunca llegaron a denuncia formal por miedo al escándalo, y un patrón de poder mal usado que, sin embargo, seguía siendo solo eso: un patrón sin el arma en la mano. Lo frustrante fue que la coartada de Teodoro resultó sólida. Vecinos lo vieron entrar temprano a su edificio. Registros de su portería y cámaras lo situaban en casa en la franja clave. Y aunque Héctor no confiaba en su carácter, no podía construir un caso con intuición. La presión mediática empezó a apretar como una cuerda. Una estudiante asesinada en un campus, una ciudad tranquila, una universidad con reputación que defender, y el temor colectivo de que el asesino estuviera caminando entre pasillos con una mochila al hombro. Héctor amplió el foco hacia los compañeros de Alba y encontró otra línea de tensión,
más humana y más común. Rivalidades. Surgió el nombre de Ana Rivas, compañera de clase, resentida porque Alba había empezado a salir con Noé Salas, el exnovio de Ana. El resentimiento había sido público, con comentarios crueles, sarcasmo en redes, frases que en retrospectiva sonaban como puñales. Cuando Ana fue interrogada, su frialdad fue alarmante. Dijo casi con desprecio que si alguien la mató se lo buscó, y dejó caer una frase que encendió alarmas aunque no fuera prueba. Ya quisiera haberlo hecho yo, pero se me adelantaron. Esa clase de comentario no confiesa un crimen, pero sí revela una mente dispuesta a fantasear con la destrucción ajena. Aún así, Ana tenía coartada verificada. Estaba en una fiesta con amigas, cámaras y testigos. La situaban lejos del campus a la hora crítica. Y además, no había rastro de arma en su entorno, ni antecedentes de violencia, ni conexión directa con el disparo. Héctor se encontró con el mismo muro una y otra vez. Muchas personas con motivos emocionales, ninguna con la evidencia que cerrara el caso. Hasta que Noé Salas, al ser interrogado por rutina, soltó sin querer la frase que cambió el aire de la sala. Noé estaba destrozado, pero también cargaba culpa. La culpa del que sospecha que una verdad escondida pudo traer el final. Contó que se había distanciado de Alba un mes antes, porque ella vivía pegada al móvil, porque se ponía nerviosa cuando llegaban ciertos mensajes, porque desaparecía los fines de semana con excusas vagas, y porque un día, desesperado, le revisó el teléfono buscando una infidelidad común y encontró algo distinto. Una aplicación que no conocía, una conversación con un hombre mucho mayor, fotos íntimas enviadas a cambio de dinero, transferencias, promesas y sobre todo un tono posesivo que crecía con cada mensaje. Noé dijo que la confrontó, que Alba se defendió diciendo que no significaba nada, que era solo dinero y que él se fue porque no pudo soportarlo. Pero el detalle que le hizo a Héctor enderezarse en la silla fue otro. Una frase que Noé recordó con precisión porque le dio miedo incluso entonces. No estés con nadie más o te va a salir más caro que lo que te pagué. Héctor pidió el teléfono de Alba, pidió el historial de transferencias, pidió acceso legal a la plataforma, y mientras el campus seguía respirando miedo, el caso, por fin, empezó a apuntar hacia una sombra distinta, una sombra que no era del campus ni de la familia, alguien que pagaba por tener y que confundía pagar con poseer. Aquí termina la parte 1 del caso 1. Y todavía no hemos llegado al nombre real del hombre que se escondía detrás del perfil, solo a la puerta por la que entró en la vida de Alba. Y esa puerta, cuando se abre, no siempre se puede cerrar sin sangre. Héctor Salgado pasó la madrugada con el mismo pensamiento clavado como una astilla bajo la uña. Si Alba Dávila había muerto por un disparo tan cercano, con heridas defensivas y sin signos de sedación, entonces no fue una ejecución fría desde la distancia, fue una confrontación íntima. Una de esas discusiones donde la palabra no cae como una bofetada y el que no acepta perder convierte el no en castigo. Y cuando al fin empezó a amanecer sobre Maplewood, la investigación ya se había desplazado del campus a un lugar más difícil de mirar de frente, porque implicaba dinero, deseo, vergüenza y una doble vida que muchos prefieren imaginar como una elección frívola, hasta que la tragedia los obliga a entender que a veces no se trata de capricho, sino de supervivencia. Noé Salas había puesto el nombre del veneno sobre la mesa sin saberlo. Una aplicación de citas, un perfil de un hombre mayor, transferencias, mensajes y amenazas veladas. Y el equipo de Salgado, con orden judicial de por medio, comenzó a reconstruir el rastro digital de Alba como si estuvieran cosiendo una herida abierta, puntada a puntada, porque el teléfono físico estaba en manos de criminalística, pero el verdadero tesoro estaba en lo que Alba había dejado sin querer fuera del dispositivo: la nube, el historial bancario, las notificaciones, los respaldos automáticos que las personas aceptan sin leer y que después se convierten en testigos silenciosos. En menos de 12 horas, el analista informático del departamento, Sergio Llorente,
logró recuperar una cadena de mensajes que no eran románticos, ni dulces, ni consensuados, en el sentido en que la defensa suele venderlo. Eran mensajes cargados de posesión, con un tono que empezaba como halago y terminaba como advertencia, y lo que más le heló la sangre a Salgado no fue la palabra explícita, sino la lógica detrás. Porque el hombre, que en la aplicación usaba un nombre falso, Marco, no hablaba como un cliente, hablaba como un dueño, y cada frase parecía escrita para recordar a Alba que el dinero no era un regalo, sino una cuerda alrededor del cuello. Había capturas donde Marco le exigía exclusividad, donde preguntaba con quién estaba, por qué tardaba en contestar, por qué se conectaba tarde, y luego el mensaje que ya había citado Noé, reescrito con pequeñas variaciones, como si el hombre disfrutara repitiendo la amenaza hasta convertirla en paisaje. Recuerda lo que hablamos, no te metas con nadie, no me hagas perder el tiempo, te puede salir caro. En otro mensaje, Marco se enfadaba porque Alba había cancelado un encuentro. No me gusta que me dejes esperando. Yo no espero. Si tú quieres que yo pague, tú cumples. Y más abajo, ya cerca de la fecha del asesinato, un cambio brutal de tono. No juegues conmigo. Te crees lista. No lo eres. Te he sacado de tu miseria y aún así me desafías. Salgado, que había visto demasiados casos de violencia íntima, supo que esa clase de frases no eran postureo, eran el preludio de una explosión. Mientras el equipo digital tiraba del hilo, el equipo financiero hizo lo suyo: localizar transferencias, ingresos, patrones. La cuenta de Alba tenía movimientos regulares, cantidades medianas primero, luego más altas, como si el hombre hubiera escalado la inversión conforme escalaba su sensación de derecho. Y lo decisivo fue que los pagos no eran siempre anónimos. Algunos pasaban por plataformas que, con orden judicial, permitían identificar al titular de la cuenta origen. El nombre real apareció como un golpe seco: Jaime Moreno, 54 años, residente en las afueras de Maplewood, propietario de una empresa de suministros médicos y con un historial limpio en lo penal, de esos hombres que en la comunidad se describen como respetables porque donan dinero a una gala una vez al año y sonríen bien en las fotos. Salgado pidió antecedentes completos y lo que encontró no era un crimen anterior, era un patrón psicológico: divorcio conflictivo, una demanda civil por acoso de una expareja que se retiró por acuerdo y varias quejas laborales de mujeres que describían a Moreno como insistente, invasivo, incapaz de aceptar un límite. Pero nada había llegado a condena, porque Moreno era el tipo de hombre que sabe moverse en el borde, el que amenaza sin escribir la palabra exacta, el que asusta sin dejar la huella obvia, el que compra silencio con dinero o con cansancio ajeno. A media mañana, Salgado ya tenía dos certezas y una duda. Certeza 1: Jaime Moreno existía detrás de Marco. Certeza 2: Alba lo había visto en persona al menos una vez, porque había mensajes con referencias directas a un hotel, a un vestido, a un perfume. Y la duda era la más peligrosa: ¿había sido Jaime Moreno quien entró al dormitorio y apretó el gatillo? ¿O era solo un eslabón más en una cadena de gente que la rodeaba y que sabía demasiado? La duda duró poco, porque Criminalística devolvió un dato que encajó como una llave. En el marco interior de la puerta del dormitorio de Alba, una zona que casi nadie toca conscientemente, apareció un rastro parcial de huella que no era de Violeta, ni de personal de limpieza, ni de los agentes que entraron después del hallazgo. La huella coincidía con un registro civil disponible por una licencia de armas. Salgado leyó el nombre y no necesitó que nadie se lo explicara: Jaime Moreno. A partir de ahí, el caso dejó de ser un posible y se convirtió en un cómo. Se emitió una orden para registrar el domicilio de Moreno y, sobre todo, para localizar su arma registrada, porque el proyectil de 9 milímetros recuperado del cráneo de Alba ya había sido analizado, y el informe balístico apuntaba a un arma semiautomática concreta por las marcas de estriado, un tipo de firma metálica que, en manos de un buen perito, se vuelve una identificación tan personal como una huella. La tarde del día siguiente, cuando los agentes llegaron a la casa de Moreno, encontraron una vivienda impecable por fuera.
Jardín recortado, garaje limpio, bandera en el porche, el decorado perfecto del hombre que quiere parecer intachable. Pero dentro, la calma tenía grietas. En el despacho había una carpeta con capturas impresas de fotos de Alba, algunas sacadas de sus redes sociales, otras de la aplicación, y otras, las peores, de encuentros íntimos que ella le había enviado y que él había guardado como si fueran un contrato. En un cajón había recibos de transferencias y una libreta con anotaciones de fechas, cantidades y frases cortas como cumple, castigo, recompensa. Palabras que no pertenecen a una relación sana sino a un sistema de dominio. Y en una caja fuerte encontraron la pistola registrada, una 9 milímetros, limpia, demasiado limpia, como si la hubieran desinfectado con obsesión, pero aún así, el perito tomó muestras y Salgado esperó lo inevitable. Mientras tanto, Jaime Moreno no estaba en casa. Había salido a caminar, según un vecino. Y ese detalle le pareció a Salgado el tipo de frase que se dice cuando el barrio ya está entrenado para no mirar demasiado. Se emitió localización inmediata. Cuando lo encontraron fue en un aparcamiento de un centro comercial, dentro de su coche, con gafas de sol puestas aunque el cielo estaba nublado, mirando el móvil como si estuviera esperando el momento exacto para desaparecer. Al ver a los agentes, Moreno intentó arrancar, pero lo bloquearon. No hubo persecución cinematográfica. Hubo algo más feo, un hombre que se da cuenta de que su máscara se ha roto. Moreno levantó las manos con una calma fingida y pidió abogado en la primera frase. «No he hecho nada», dijo. «Esto es un malentendido». En la sala de interrogatorios, con Salgado enfrente, Moreno intentó el mismo juego que tantos antes: minimizar, normalizar, convertir la violencia en drama. Admitió la relación económica, admitió los encuentros, insistió en que Alba era consentidora, que le gustaba el lujo, que ella buscaba hombres mayores. Y cada vez que lo decía, Salgado veía la misma trampa: convertir a la víctima en culpable para que el culpable parezca víctima de una seducción. Pero entonces Salgado le mostró los mensajes impresos, uno por uno, y le preguntó por qué alguien que solo consiente escribe amenazas, por qué alguien que solo paga habla de castigo, por qué alguien que solo se divierte necesita controlar con quién habla una chica de 22 años. Moreno sonrió con desprecio y dijo algo que, para Salgado, fue la verdadera confesión, aunque aún no lo fuera legalmente. Porque si yo invierto, yo exijo. Y en esa frase se veía toda la estructura mental. Para Moreno, Alba no era un ser humano, era una inversión. Cuando el perito balístico entró con el informe final, el aire de la sala cambió. El arma de Moreno coincidía con el proyectil recuperado, coincidía con las marcas, coincidía con el disparo. Moreno dejó de hablar un segundo. Solo un segundo. Fue suficiente. Salgado lo miró y entendió que el siguiente paso ya no era descubrir si lo hizo, sino obligarlo a contar cómo. Y en ese punto, cuando el caso parecía cerrarse, surgió un último detalle que hizo que Salgado sintiera un frío distinto, porque en el teléfono de Alba, recuperado de la nube, había un mensaje enviado la misma noche del asesinato a una persona no guardada en contactos. Un número que Alba había escrito a mano como si tuviera prisa. «Si me pasa algo, es Marco. No dejes que lo tapen». La reconstrucción de la noche del 9 de octubre no se hizo con intuiciones ni con frases bonitas. Se hizo como se hacen las cosas cuando la verdad es fea, con horas, con cámaras, con registros y con la paciencia de quien sabe que un homicidio no ocurre en el vacío, sino dentro de una secuencia de decisiones pequeñas que, vistas a tiempo, habrían podido detenerse. Héctor Salgado reunió a su equipo en una sala sin ventanas, puso en la pantalla el mapa del campus y marcó la ruta probable de Jaime Moreno, desde su casa hasta la residencia universitaria. A partir de ahí, empezaron a llenar los huecos. Las cámaras del aparcamiento del campus mostraban un coche oscuro entrando a las 11:07 de la noche y saliendo a las 11:43. La matrícula no se veía entera, pero el modelo coincidía con el vehículo de Moreno y el patrón de luces traseras, la pegatina de un concesionario, incluso una pequeña abolladura en el parachoques, eran suficientes para un perito de tráfico.
Las cámaras del pasillo del edificio de residencia no mostraban el interior de los dormitorios, pero sí captaron una figura masculina con gorra y chaqueta, entrando por la puerta lateral, la que se abre con tarjeta de visitante o con un código temporal. El guardia de seguridad declaró que esa noche, cerca de las 11, un hombre mayor se presentó diciendo que venía a ver a su sobrina porque había tenido un ataque de ansiedad. Traía una foto de una chica joven en el móvil y habló con tanta seguridad que el guardia, cansado y acostumbrado a excusas, le facilitó el código temporal sin querer problemas. Ese detalle, la naturalidad con que un hombre usa el lenguaje familiar para cruzar un límite, fue una pieza clave. Moreno no entró como ladrón, entró como alguien que se cree con derecho. En el teléfono de Alba, la nube reveló la escalada final. A las 10:39, Marco le escribió: «Necesito verte hoy, no mañana, hoy». Alba respondió: «No puedo, estoy cansada, déjame en paz». Él contestó: «No me digas eso, no te pago para que me hables así. Alba, no eres mi novio, esto se acabó». Y entonces la frase que heló a Salgado porque parecía escrita con la certeza de un hombre que ya ha decidido lo que va a hacer: «Si se acaba, lo decido yo». A las 11:03, otro mensaje: «Estoy cerca». Alba no respondió. A las 11:10, un último texto de Alba, borrador sin enviar, el mismo que habían visto: «Si me pasa algo». Y luego el corte. El resto de la noche se escribió sin palabras. Las heridas defensivas explicaban el orden de los hechos. Alba no estaba dormida. Lo más probable es que Moreno tocara a la puerta y ella, al verlo, intentara cerrar. Pero él ya estaba dentro o ya había puesto el pie. Los cortes en antebrazos indicaban forcejeo, uñas clavadas, intentos de empujar. La autopsia indicó contusiones previas, sujeción fuerte en brazos y hombros, y el disparo a corta distancia. El perito también explicó algo que desmontaba por completo cualquier intento de accidente. El ángulo del disparo era frontal, ligeramente hacia abajo, como si Moreno hubiera estado de pie y Alba, o bien sentada en la cama, o bien cayendo hacia atrás. No fue una bala perdida, fue un punto final. Cuando Salgado volvió a ir a interrogar a Jaime Moreno con el informe balístico ya confirmado, Moreno seguía aferrado a la misma defensa moral, que Alba sabía a lo que jugaba, que ella pedía, que ella era adulta. Salgado lo dejó hablar lo justo. Luego le puso delante una foto de Alba tomada por la universidad para el carné, una cara viva, con una sonrisa real, y esperó a que Moreno volviera a convertirla en un objeto. No tardó. «Yo la ayudé», dijo Moreno, la voz cargada de resentimiento. «Le pagué la matrícula, le pagué cosas que su familia de mierda no podía darle, y me pagó con desprecio, con otro tío, con esa aplicación, con faltarme al respeto». «No era suyo», respondió Salgado sin levantar la voz. «No era una compra». Moreno apretó los dientes. «Usted no entiende cómo funciona el mundo», susurró. «El mundo funciona por intercambios». Salgado se inclinó. «Entonces intercambiemos, Jaime. Usted me da la verdad y yo le quito la fantasía de que esto fue un malentendido. Porque lo que usted hizo no es un intercambio, es violencia». Moreno miró al techo, como si allí hubiera una salida. «Yo solo quería hablar», dijo, y por primera vez su voz tembló. «Solo quería que me escuchara». Ella se rió en mi cara. Me dijo que yo era patético, que era un viejo, que me estaba aprovechando de ella porque era más joven y estaba jodida en casa. Me dijo. Moreno tragó saliva. Me dijo que si volvía a escribirle me denunciaba. Salgado no parpadeó. «Y usted fue allí». «Fui a verla», admitió Moreno. «Quería recuperar lo que era mío. Quería que me respetara». Entró en una residencia universitaria con un arma. Moreno cerró los ojos, como si la imagen de él mismo con esa pistola le resultara demasiado real, ahora que ya no podía negarla. «La llevaba en el coche», dijo. «Siempre la llevo, por seguridad. No pensaba usarla, lo juro». Salgado dejó que el silencio se espesara. «¿Qué pasó dentro?». Moreno se encogió de hombros, un gesto mínimo, como si intentara hacer pequeño lo que había hecho. «Ella intentó echarme, me empujó, me arañó.
Me gritó que me fuera. Yo perdí el control. La voz se le quebró. Fue un segundo, solo un segundo, y luego estaba en el suelo, y luego estaba en la cama, y ya no se movía. ¿Y el teléfono? Moreno abrió los ojos. Lo tiré, lo pisé. Quería borrar todo. Quería que nadie supiera lo nuestro. Quería que mi exmujer no se enterara, que mi empresa no se enterara. Se rió, una risa corta y amarga. Quería seguir siendo un hombre respetable. Salgado respiró despacio. La confesión no era poética, no era cinematográfica. Era lo que suelen ser, un hombre que mata y luego llora por su reputación. La detención formal fue inmediata. Jaime Moreno fue acusado de homicidio en primer grado, posesión ilegal en zona restringida y manipulación de pruebas por la destrucción del teléfono. La noticia estalló en Maplewood como si la ciudad entera hubiera estado esperando una razón para dejar de fingir que aquello no les podía pasar. Los medios hicieron lo que siempre hacen. Convirtieron a Alba en un titular y a Moreno en un monstruo de caricatura, sin detenerse demasiado en lo que estaba entre medias, el terreno gris donde crecen las relaciones de poder. La universidad organizó vigilias. Los estudiantes colgaron carteles con el nombre de Alba y velas en el suelo. Su madre, Mónica, se derrumbó públicamente, abrazada a un pañuelo, diciendo entre sollozos que no sabía, que si hubiera sabido. Y Enrique Muñoz, el padrastro, desapareció varios días y volvió borracho, gritando contra la policía como si la culpa fuera un insecto que podía aplastarse con rabia. El juicio comenzó meses después y fue un espectáculo incómodo porque obligaba a la comunidad a mirar cosas que preferirían tapar: las transferencias, las fotos, la aplicación, la doble vida. La defensa de Moreno intentó vender la relación como consensuada y acordada entre adultos, e intentó insinuar que Alba provocó a Moreno, que jugó con fuego, que sabía lo que hacía. Pero la fiscalía lo cortó con hechos. Presentaron los mensajes amenazantes, presentaron la escalada de control, presentaron el informe forense de heridas defensivas, presentaron el informe balístico, presentaron el acceso al campus con código obtenido por engaño. Y luego, el golpe que derrumbó cualquier relato de accidente, un audio recuperado del teléfono de Alba. Un fragmento de grabación que empezó cuando ella, probablemente por instinto, activó el móvil en el bolsillo durante el forcejeo. No era un video limpio, era ruido, respiración, pasos, y luego la voz de un hombre diciendo con furia: «No me dejas, nadie me deja», y la voz de Alba rota, diciendo: «Suéltame». Y después un golpe, un jadeo y el silencio. Cuando el jurado escuchó ese audio, el aire de la sala cambió. Ya no era un debate moral sobre relaciones, era un asesinato. Moreno no subió al estrado a declarar. Su abogado se lo prohibió. Pero en la sentencia, cuando el juez leyó culpable, Moreno perdió por fin la rigidez y se hundió en la silla. No lloró por Alba, lloró por él. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez añadió algo que quedó grabado en los periódicos locales porque resumía el corazón del caso. Usted confundió dinero con derecho y deseo con posesión, y una joven murió por su incapacidad de aceptar un límite. Maplewood intentó seguir adelante. La universidad cambió protocolos de acceso, reforzó seguridad, abrió charlas sobre violencia y manipulación. Algunas personas comentaron que Alba se lo buscó, como siempre ocurre cuando la gente necesita creer que la víctima hizo algo para merecerlo, porque si no lo creen, entonces tendrían que aceptar que la tragedia es azarosa y que cualquiera puede quedar atrapado en una relación de poder. Pero los que de verdad la conocían no hablaban así. Violeta Valdés, la amiga que la encontró, dejó la residencia ese mismo semestre. No soportaba ese pasillo, no soportaba la puerta entreabierta en sus sueños. Noé Salas dejó la universidad un tiempo y volvió después, con terapia y con la culpa aún latiendo en el pecho. Y Mónica, la madre, se quedó con lo único que queda cuando todo se rompe: recuerdos incompletos y preguntas que nadie puede contestar. En el campus, cerca del edificio de enfermería, plantaron un árbol joven y pusieron una placa sencilla con su nombre.
No decía nada sobre sugar daddies, ni sobre aplicaciones, ni sobre dinero. Solo decía: Alba Dávila, 22 años, que tu vida no se reduzca a tu final, porque la verdad es que Alba era más que la manera en que murió. Era una chica intentando salir de un hogar roto, intentando construir algo con sus manos. Y la mató un hombre que creyó que pagar era lo mismo que amar. Caso 2. La esposa asesinada tras descubrir la aventura de su marido con su unión europea GRA. El 28 de enero de 2019. Vancouver amaneció con esa calma húmeda que parece eterna en las ciudades que viven pegadas al agua. Una calma de cristales empañados, de calles limpias y cafeterías que abren temprano, de gente que cree que lo peor solo les pasa a otros porque en su barrio las cosas se hacen como se deben hacer. Pero aquella mañana, la normalidad duró poco. Lo que tardó en aparecer una maleta demasiado pesada dentro de un contenedor de basura a pocos metros de una zona residencial tranquila. Una maleta de tela oscura con cremalleras forzadas, colocada como si fuera equipaje olvidado, como si alguien hubiera intentado disfrazar lo monstruoso con un gesto cotidiano. El que la encontró fue Adrián Gutiérrez, recolector de basura, un hombre que llevaba años viendo lo que la gente tira cuando quiere deshacerse de un problema: colchones viejos, ropa manchada, cajas de recuerdos, botellas vacías, vergüenzas empaquetadas. Adrián recordó después que lo raro no fue la maleta en sí, porque Vancouver tiene barrios donde la gente deja objetos en la calle para que otros los recojan. Lo raro fue el peso, el modo en que la maleta se resistía al movimiento como si dentro hubiera algo compacto y rígido. Y lo raro fue el olor, tenue al principio. Un olor dulzón que no era comida en mal estado ni humedad. Un olor que el cuerpo reconoce antes de que el cerebro lo nombre. Adrián la movió con la punta del pie. Se agachó, tocó la tela y notó la frialdad extraña, como si aquello hubiese pasado la noche entera allí. Y cuando tiró un poco de la cremallera, solo un poco, lo suficiente para ver un trozo de piel pálida entre una arruga de tela y una sombra de cabello, su garganta se cerró y su estómago cayó. No gritó como en las películas, no pudo. Se quedó quieto, con los dedos agarrotados, y luego retrocedió como si la maleta respirara. Marcó emergencias con manos torpes y dijo lo único que pudo decir: que había algo, que era una persona, que por favor vinieran ya. Cuando llegó la policía, el contenedor ya era un imán de sirenas y cintas amarillas. La zona se acordonó deprisa, pero en los edificios cercanos las cortinas se movían como ojos, y el rumor se propagó con la rapidez de lo morboso. Los forenses abrieron la maleta con la precisión de quien sabe que cualquier gesto puede destruir una prueba. Dentro, doblado de una forma imposible, estaba el cuerpo de una mujer. Estaba rígido, y esa rigidez complicaba incluso el simple acto de sacarla sin romper tejidos. La identificación no fue inmediata por el estado del cuerpo y la postura forzada, pero bastaron unas horas y un registro de desapariciones para que el nombre golpeara a quien tenía que golpear. Era Carlota Tremblay, 31 años, editora en una editorial del centro, casada desde hacía 8 años con Jorge Orán, madre de un niño pequeño llamado Oliver. Una mujer que, en apariencia, no era famosa, no era peligrosa, no era alguien que uno imagina metida en algo oscuro. Y sin embargo, había terminado dentro de una maleta, como si su vida pudiera plegarse y guardarse para siempre. Carlota no era una mujer fácil de querer a primera vista. Eso lo dijeron varios compañeros después, con esa sinceridad amarga que aparece cuando la muerte obliga a hablar sin maquillaje. Era exigente, obsesiva con su trabajo, afilada con las palabras, de las que corrigen una coma como si les fuera la vida en ello, y lo hacía porque en su cabeza el orden era una forma de control, una manera de sostener un mundo que a veces se siente demasiado impredecible. En la editorial la respetaban, algunos la temían. Tenía pocos amigos porque no le interesaban los vínculos superficiales. Le gustaba la soledad. Le gustaba llegar a casa tarde y sentarse a leer en silencio con una lámpara encendida, como si la luz pequeña fuera un pacto con su propia cabeza. Su matrimonio con Jorge Orán no era feliz, pero era tranquilo.
Y para Carlota, que venía de una infancia de discusiones y frialdad, la tranquilidad podía parecer suficiente. Jorge era amable en público, correcto, de sonrisa fácil, de esos hombres que saben presentarse bien ante vecinos y familiares. Trabajaba en diseño gráfico y hacía horas extras cuando hacía falta. Carlota aceptaba esas horas extras porque prefería no hablar demasiado. Ella hablaba con libros, no con personas. El cambio que abrió la puerta a la tragedia llegó en forma de una mudanza. Gracia Tremblay, madre de Carlota, se instaló en la casa familiar hacía poco tiempo. Gracia era una mujer de presencia fuerte, con la clase de mirada que evalúa todo sin pedir permiso. La relación madre e hija era rara, nunca cariñosa, más bien una convivencia de normas tácitas y heridas viejas. No se llevaban bien, pero tampoco se peleaban abiertamente, y esa ausencia de pelea se confundía con paz. Gracia decía que se mudaba porque necesitaba compañía, porque ya no estaba para estar sola, y Carlota lo aceptó porque no tenía ganas de discutir, y porque de algún modo aún vivía con esa culpa infantil de querer ser una buena hija, aunque nunca hubiera recibido el tipo de amor que vuelve fácil ese esfuerzo. La noche previa al hallazgo del cuerpo, Jorge llamó a emergencias para denunciar la desaparición de Carlota. O eso dijo. Contó que se había ido a despejarse después de una discusión y que no volvió. Lo dijo con voz nerviosa, pero no con esa desesperación torpe del que no sabe qué hacer, sino con una precisión extraña, como si estuviera repitiendo un relato aprendido. Gracia, por su parte, se mostró devastada de un modo diferente. Lloraba sin lágrimas, respiraba rápido, se agarraba el pecho, decía frases cortas como «No puede ser, mi niña, no». Pero no lograba sostener la mirada de los agentes demasiado tiempo. Oliver, el niño, estaba callado, pegado a una manta, observándolo todo con ojos grandes, como si no entendiera por qué los adultos se rompen cuando él aún necesita su merienda. El caso cayó en manos del inspector Marcos Salvatierra, un veterano de homicidios con el cuerpo cansado y la mente obsesiva. Salvatierra tenía 47 años y una regla íntima. Cuando alguien aparece dentro de una maleta, no se investiga un accidente, se investiga una voluntad, porque meter un cuerpo ahí requiere tiempo, fuerza, decisión y sangre fría. Lo primero fue la autopsia. El forense determinó que la causa de la muerte fue un golpe contundente en la cabeza que produjo un traumatismo craneal severo, una fractura evidente con depresión en la región frontal, compatible con un objeto pesado, contundente, quizá un bate, quizá una herramienta doméstica. Además, el cuerpo presentaba múltiples hematomas en brazos, costillas y piernas, marcas de lucha, golpes previos, abrasiones en manos y antebrazos, señales de que Carlota había intentado defenderse. El tóxico reveló alcohol en el sistema, pero no en niveles incapacitantes. Estaba consciente. Había peleado y había perdido. La escena real del crimen no estaba en el contenedor. El contenedor era la última estación, el lugar donde alguien quiso convertir un asesinato en basura. La primera dirección fue la casa. Salvatierra recorrió cada habitación como si estuviera leyendo una historia mal escrita. En el dormitorio principal no faltaban joyas. En la sala, los objetos estaban casi en su sitio, pero había un detalle que un ojo entrenado no ignora. Una alfombra ligeramente corrida, una mesa auxiliar movida unos centímetros, una lámpara con la pantalla torcida. Pequeños signos de que algo pasó allí, y luego alguien intentó recomponerlo. En el cuarto del niño, la cama estaba hecha, pero había un juguete tirado, un bate de béisbol infantil de plástico duro y una maleta abierta al pie del armario, como si alguien hubiera empezado a preparar algo y lo hubiera dejado a medias. Ese detalle, la maleta abierta, golpeó a Salvatierra con un presentimiento desagradable, porque era como si la casa estuviera dejando una pista sin querer. Los interrogatorios empezaron por lo obvio. Jorge Orán, esposo, último adulto con acceso constante, y Gracia Tremblay, madre, recién instalada y presente en el hogar. Jorge se mostró nervioso, demasiado pendiente de sus manos, demasiado cuidadoso con las palabras. Dijo que la noche anterior había estado en casa con Gracia y con Oliver, que cenaron algo ligero, y que Carlota
se encerró a trabajar. Aseguró que él se fue a dormir tarde y que cuando despertó, ella no estaba. Gracia corroboró la versión con una calma que no encajaba con el drama que fingía por momentos. No había gritos escuchados por vecinos, según las primeras entrevistas, lo cual podía significar dos cosas. O el crimen fue rápido, o quienes estaban dentro estaban demasiado acostumbrados a subir y bajar el volumen de su vida sin que nadie se metiera. Salvatierra no se tragó la tranquilidad como prueba de inocencia. La tranquilidad es, muchas veces, el mejor disfraz, pero tampoco se casó con una teoría única. Abrió líneas paralelas, como se hace en los casos que se pudren si uno se obsesiona con el primer sospechoso. En la editorial surgió un nombre que encajaba con la lógica humana más simple: rencor. Un excompañero despedido por Carlota, Javier Blanco, descrito como conflictivo, con antecedentes de acoso y amenazas. Las cámaras de un bar lo situaban esa noche bebiendo, solo, y yéndose antes de lo que decía. Todo parecía apuntar a él durante unas horas, hasta que la investigación lo desinfló. Tras salir del bar, fue a casa de unos amigos, y había testigos y cámaras que lo confirmaban. Otro callejón sin salida. Mientras la ciudad se llenaba de teorías, Salvatierra volvió a la casa y se centró en lo que casi siempre rompe los casos: la cronología real. Pidió registros de móviles, pidió movimientos bancarios, pidió cámaras de calles cercanas y pidió algo más: entrevistas discretas con vecinos, porque en los barrios tranquilos la gente escucha más de lo que dice. Una vecina, Pilar Moreno, declaró que la noche anterior, sobre las 10:30, oyó una discusión fuerte en la casa de Carlota. No era una discusión cotidiana, dijo. Era un grito que le heló la espalda, una frase que se le quedó grabada porque le pareció demasiado específica para olvidarla. No puedes hacerme esto en mi propia casa. Luego, silencio. Pilar no llamó a la policía porque, como tantos, se convenció de que no era asunto suyo. Y esa frase, para Salvatierra, olía a descubrimiento, a traición destapada, a algo que cambia una vida en un segundo. A partir de ahí, el caso empezó a girar hacia el lugar más venenoso: la intimidad familiar. Salvatierra ordenó revisar mensajes entre Jorge y Gracia, y lo que encontraron, al principio, no fue un "te quiero" explícito, sino algo más revelador: un patrón de complicidad, mensajes borrados, llamadas frecuentes, horas raras, y sobre todo una frase aislada recuperada por el técnico forense del móvil de Jorge. Una frase enviada días antes y luego eliminada: cuando ella lo sepa, nos hunde. Y al lado, otra de Gracia: no la subestimes, si sospecha, va a por todas. Salvatierra cerró los ojos un segundo, porque ya podía imaginar el tipo de escena que encajaba con esa frase, y porque cuando un niño vive en esa casa, todo se vuelve peor. Marcos Salvatierra aprendió hacía años que hay verdades que se esconden mejor dentro de una casa que dentro de un bosque. En un bosque, la gente teme a lo desconocido. En una casa, la gente teme a lo conocido, a lo que se supone que es tu refugio y de repente se convierte en trampa. Por eso, cuando el análisis forense del móvil de Jorge Orán empezó a devolver fragmentos de conversaciones borradas con Gracia Tremblay, Salvatierra no sintió alivio. Sintió ese frío denso que aparece cuando el caso deja de ser un quién pudo y se convierte en un cómo pudieron, porque lo monstruoso en estos casos no es solo el golpe, es todo lo que se decide después del golpe. El técnico de informática, Daniel Soria, recuperó mensajes parciales gracias a respaldos automáticos y a una sincronización que Jorge no había desactivado por puro descuido. No eran poemas, eran coordinación. Frases cortas, horarios, peticiones de borrar, avisos de llegar. Está dormido. No hagas ruido. Mañana hablamos. Ella sospecha. Y uno, fechado pocos días antes, que dejó la sala en silencio. Si nos pilla, me quita al niño. Ese mensaje era de Jorge. La respuesta de Gracia fue aún más reveladora. No va a quitártelo. No la dejaremos. Salvatierra pidió una orden para revisar cámaras cercanas a la casa. Vancouver tiene ojos en cada esquina, timbres con cámara, portales, garajes, tiendas 24 horas. A veces no te dan el rostro, pero te dan el movimiento.
En una cámara de un vecino se vio algo que Jorge había omitido en su declaración. Cerca de la medianoche, Jorge salió de la casa con una bolsa grande, oscura, y volvió a entrar en menos de 5 minutos. La bolsa no era la maleta, era otra cosa, quizás sábanas, quizá una funda, quizá la primera limpieza. Y ese pequeño trayecto, esa ida y vuelta silenciosa, no encajaba con la historia del esposo confundido que se duerme y despierta con una mujer desaparecida. Cuando Salvatierra volvió a interrogar a Jorge, no lo acorraló con gritos, lo acorraló con detalles. Los detalles vuelven locos a los mentirosos porque los obligan a recordar lo que ensayaron mal. Dijo que se acostó tarde, le recordó Salvatierra. ¿Qué es tarde para usted? Jorge se removió en la silla. No sé, la 1, quizá. Estaba viendo televisión. ¿Solo? Sí, Carlota estaba en su despacho. Y sin embargo, una cámara le capta saliendo con una bolsa cerca de medianoche. ¿Qué llevaba? Jorge tragó saliva. ¿Basura? Saqué basura. ¿A medianoche? ¿En una noche de lluvia? Basura que no mencionó. Jorge abrió la boca y luego miró a su abogado como si buscara permiso para existir. El abogado carraspeó y dijo que su cliente estaba estresado y no recordaba bien. Salvatierra asentó como si aceptara la excusa, pero por dentro ya sabía que la memoria selectiva suele ser un síntoma, no una casualidad. La pieza que faltaba no estaba en un registro digital, estaba en el niño. Oliver Orán tenía 6 años. A esa edad, los niños todavía creen que los adultos pueden arreglarlo todo, y por eso también creen que si callan, obedecen. Y si obedecen, todo vuelve a la normalidad. Salvatierra no quería traumatizar al niño, pero sabía que en casas donde hay violencia, los niños ven más de lo que los adultos imaginan. Se organizó la entrevista con protocolo. Psicóloga infantil presente, un entorno amable, juguetes sin uniformes intimidantes. Oliver llegó agarrando una manta con los ojos rojos, mirando el suelo como si allí hubiera una respuesta. La psicóloga le habló primero, suave. Le dijo que nadie estaba enfadado con él, que no estaba en problemas, que si recordaba algo podía decirlo. Oliver tardó en hablar. Cuando lo hizo, no lo hizo como si contara un crimen. Lo hizo como si contara una pesadilla que aún no sabe si fue real. Papá dijo que no dijera nada, susurró. Salvatierra sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la voz estable. ¿Nada de qué, Oliver? El niño apretó la manta. De lo que vi. ¿Qué viste? Oliver empezó a temblar. Mamá gritó. Gritó mucho, y la abuela decía que se callara. Y papá cogió el palo. ¿Qué palo? Oliver levantó la mirada por primera vez. El bate. El mío. El de béisbol. La psicóloga le pidió respirar. Salvatierra no se movió, como si cualquier gesto pudiera asustar al niño. ¿Dónde estabas tú, Oliver? En mi cama, dijo. Me desperté porque gritaban. Me levanté y miré por la puerta. Estaba un poco abierta. ¿Y qué viste? Oliver tragó saliva. Vi a mamá en el cuarto. Estaba con la maleta. Y papá estaba detrás. Y la abuela también. Y mamá decía que se iba, que se llevaba mis cosas. Y papá. Oliver se quedó sin voz un segundo. Papá le pegó. La frase cayó en la sala como un golpe real. ¿Dónde le pegó?, preguntó la psicóloga con cuidado. Oliver señaló su propia frente, justo en el mismo sitio donde la autopsia describía el impacto. Salvatierra sintió que todo encajaba con una precisión cruel. La maleta, el bate, el golpe frontal, el motivo. Me quita al niño. Y la abuela, presente. ¿Qué hizo la abuela?, preguntó Salvatierra. Oliver apretó la manta hasta arrugarla. Me cogió, me tapó los ojos, me llevó a su cuarto, me dijo que mamá estaba cansada y que se había caído. Y me dijo que si decía algo, papá se iría y sería mi culpa. La psicóloga anotó sin levantar la vista. Salvatierra sintió asco, no de Oliver, sino de la manipulación. La frase «sería tu culpa» era la clase de veneno que se inyecta en la infancia y deja cicatriz para siempre. Con ese testimonio, Salvatierra ya tenía el núcleo del caso, pero necesitaba corroboración material.
Ordenó registrar de nuevo la casa con foco específico, rastros de limpieza, sangre latente y cualquier indicio de la maleta usada. El equipo de forenses aplicó luminol en el dormitorio principal y sobre todo en el cuarto de Oliver. El luminol no entiende de mentiras. Donde hubo sangre, brilla. Y en el suelo del cuarto del niño, cerca del armario, apareció un patrón de salpicaduras tenue, limpiado con esmero pero no con perfección. También brilló una zona del rodapié, como una línea irregular, y en la base de la pared había fibras oscuras, compatibles con la tela interna de una maleta. Encontraron también el bate de béisbol del niño en un armario del pasillo, envuelto en una bolsa de basura doble. A simple vista, parecía limpio, pero el laboratorio encontró microrrastros de sangre en las hendiduras del plástico duro y el ADN coincidió con Carlota. Además, en el mango, una huella parcial, pequeña, infantil, Oliver. No porque el niño lo hubiera usado para matar, sino porque era su bate. Eso explicaba el rastro que la basura había devuelto, ese detalle que en otros casos habría sido un misterio. La huella de un niño en un arma homicida. Era una huella de propiedad, no de culpabilidad. La tragedia también se escribe así: un objeto de juego convertido en arma por un adulto. A partir de ahí, la historia ya no podía sostenerse. Salvatierra interrogó a Gracia. Gracia entró con la cara dura, con esa dignidad falsa de quien cree que puede dominar la narrativa a fuerza de edad. Yo no hice nada, dijo antes de sentarse. Soy una madre destrozada. Salvatierra la miró. Fue usted una madre presente, corrigió. Presente en el momento en que su hija fue asesinada. Gracia apretó la mandíbula. Eso es mentira. Oliver dice lo contrario, y el luminol también. Por primera vez, Gracia perdió el control un segundo. No use a mi nieto, escupió. Su nieto fue usado por ustedes, dijo Salvatierra. Y esa frase le salió con una frialdad que no era profesional, era humana. Para callar, para mentir. Gracia se inclinó hacia adelante, bajando la voz, como si pudiera convertir el horror en una conversación íntima. Usted no entiende nada, inspector. Mi hija era insoportable. Creía que podía controlar a todo el mundo. Tenía a Jorge atrapado. Lo humillaba, lo anulaba. Y yo solo quería que él fuera feliz. ¿Feliz con usted?, preguntó Salvatierra. El silencio de Gracia fue una confesión sin palabras. Esa misma noche, Jorge Orán fue detenido formalmente. En el interrogatorio final, cuando Salvatierra le puso delante el testimonio de Oliver, el luminol, el bate con sangre, las cámaras y los mensajes con Gracia, Jorge se derrumbó. No como un hombre arrepentido, sino como un hombre que se da cuenta de que el castillo se ha caído. Fue un accidente, lloró. Fue un accidente, ella gritaba. Ella dijo que se llevaba a Oliver, dijo que me lo quitaba. Yo no podía perderlo. Cogió un bate y le reventó el cráneo, dijo Salvatierra. Eso no es un accidente, eso es una elección. Jorge se tapó la cara. Ella nos encontró, susurró, y la palabra nos lo delató incluso más que el resto. Volvió antes. Entró al dormitorio y nos vio, a mí y a Gracia, en la cama. Y empezó a gritar como una loca. Nos insultó. Dijo que iba a llamar a la policía. Dijo que nos iba a destruir. Y ustedes la destruyeron a ella. Jorge no levantó la cabeza. Yo la seguí al cuarto del niño. Ella estaba metiendo cosas en la maleta. Y vi el bate. Solo lo vi. Y todo se nubló. La confesión terminó de cerrar el círculo. El golpe, la maleta, el contenedor, la vuelta al contenedor días después para tirar el bate. El intento de construir una historia alternativa. Todo cuadraba. Y el detalle más asqueroso, Gracia, la madre, ayudó a limpiar, ayudó a ocultar, ayudó a callar al niño. El juicio fue mediático por una razón obvia. Una aventura con la suegra, un asesinato, un cuerpo en una maleta, un niño como testigo. Vancouver, tan orgullosa de su calma, no podía apartar la mirada. El jurado escuchó el testimonio de Oliver mediante grabación protegida para no exponerlo. Escuchó a los forenses, vio las imágenes de cámaras,
Oyó los mensajes. No hubo romanticismo, solo la evidencia de una traición que se volvió violencia. Jorge Orán fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Gracia Tremblay fue juzgada por encubrimiento y cooperación en la ocultación del cadáver. Su defensa intentó hablar de miedo, de manipulación, de amor ciego, pero el jurado no compró la excusa. Una madre que limpia la sangre de su hija no está confundida, está eligiendo. Fue condenada a 10 años de prisión. Oliver quedó al cuidado de familiares, lejanos y con terapia durante años. No había sentencia capaz de devolverle a su madre ni de borrar la frase venenosa que le dijeron para callarlo. Pero al menos, la verdad no quedó dentro de una maleta. Caso 3. La obsesión mortal por el hermano gemelo. El 12 de abril de 2023, Takamatsu estaba en esa época del año en la que la ciudad parece hecha para engañar. Los cerezos florecían como si la primavera fuese una promesa limpia. El aire olía a tierra húmeda y a café recién molido. Y en los parques, las familias extendían mantas para comer bajo una lluvia lenta de pétalos blancos y rosados. Era fácil creer que allí no podía esconderse nada verdaderamente oscuro. Pero la tierra, a veces, es un armario. Y lo que se entierra tarde o temprano exige salir. La constructora Nishida había empezado una excavación en un terreno que llevaba años sin tocarse, una parcela de las afueras donde planeaban levantar un bloque de oficinas. A primera hora, la maquinaria se movía con su rutina pesada, masticando suelo como si el mundo fuera solo materia. Yusuke Tamada, operario de 39 años, estaba acostumbrado a encontrar cosas raras, raíces demasiado gruesas, tuberías antiguas, restos de escombros. Pero aquel día, cuando el caso de la excavadora levantó un bloque de tierra compacta con algo que no debía estar ahí, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Fue un destello pálido. No era piedra, no era plástico, era piel. Yusuke bajó de la cabina con la sensación de que la garganta se le había secado en un segundo. Se acercó despacio, como si el suelo pudiera estallar. Con la punta de una barra metálica apartó tierra húmeda, y entonces lo vio entero. O lo suficiente como para saber que aquello no era un accidente laboral ni un animal enterrado por azar. Era un cuerpo humano. Estaba a poca profundidad, cubierto de barro, con la postura torcida de quien fue colocado allí a la fuerza. Y lo que más golpeaba no era solo el hecho de que hubiera un cadáver, sino el modo en que alguien había intentado borrar la identidad de esa persona. El rostro estaba destrozado, no por un derrumbe, sino por una violencia íntima y deliberada. Yusuke retrocedió, se apoyó contra la excavadora y empezó a hiperventilar, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso. La policía llegó en menos de 20 minutos. En Japón, el silencio pesa diferente cuando aparece una sirena. No es caos, es una quietud tensa, una obediencia automática. Acordonaron la zona, sacaron fotografías y los forenses trabajaron con una frialdad profesional que no conseguía ocultar la incomodidad de lo que tenían delante. El cuerpo fue trasladado al Instituto Forense y la identificación tardó menos de lo esperado gracias a dos cosas que el asesino no se llevó: la placa dental y las huellas dactilares, intactas en las yemas. El nombre salió en el informe como un golpe seco: Haruki Saito, 28 años, diseñador gráfico, empleado de una agencia de publicidad en Takamatsu, desaparecido desde hacía días, aunque la familia, por razones que luego se volverían sospechosas, no había hecho una denuncia formal inmediata. La noticia se esparció por la ciudad con la rapidez de lo que resulta imposible de procesar. Haruki Saito no era un delincuente, no era una figura pública polémica, no era alguien con enemigos, a ojos de quien solo mira desde fuera. Era reservado, correcto, de esos hombres que saludan con una leve inclinación de cabeza y se pierden en su trabajo sin hacer ruido. En la agencia lo describían como talentoso, silencioso, impecable con los plazos, obsesivo con los detalles. Tenía amigos, sí, pero no de los que conocen tu vida íntima. Haruki protegía su intimidad como quien protege una herida. Y luego estaba su hermano gemelo, Riku Saito, el otro rostro de la misma genética, el espejo que en vez de devolver calma devolvía brillo.
Donde Haruki era discreto, Riku era magnético. Donde Haruki se escondía, Riku se mostraba. Desde pequeños habían sido inseparables, pero la separación real no empezó cuando crecieron. Empezó cuando la gente alrededor empezó a compararlos. En la familia Saito, la comparación no era un juego, era una herramienta de presión. La familia Saito no era solo rica, era correcta de una forma rígida. Takashi Saito, el padre, era un empresario conocido, un hombre de mandíbula dura y mirada que no concede segundas oportunidades. Yuki Saito, la madre, mantenía la casa como un escenario, con sonrisas medidas y cortesías perfectas. En ese hogar, el éxito no era un deseo, era una obligación. El error no era un tropiezo, era una vergüenza. Crecer allí era aprender a guardar la emoción en un cajón y cerrar con llave. Haruki aprendió a obedecer. Riku aprendió a manipular. Cuando el inspector Akira Morimoto asumió el caso, lo primero que le llamó la atención fue la brutalidad. Había visto homicidios, había visto suicidios maquillados, había visto violencia doméstica, pero aquello no era un arrebato simple. El forense explicó en términos clínicos lo que el estómago entendía sin palabras. Muerte por shock hipovolémico debido a hemorragia masiva causada por mutilaciones. Había marcas de ataduras en muñecas y tobillos, rojeces profundas, señal de sujeción prolongada, y faltaban tejidos del rostro. No estaban en el terreno, no estaban en la ropa, no estaban en el contenedor de prueba. Eso sugería algo que a Morimoto le repugnaba por lo que significaba. El asesino pudo llevarse un trofeo, no por necesidad, sino por deseo. En crímenes así, la pregunta no es solo quién, es qué clase de vínculo produce esa violencia. Porque la mutilación, cuando es tan específica, suele ser un mensaje, un castigo, una apropiación. Morimoto empezó por el círculo cercano, la agencia de publicidad, los compañeros, el jefe directo, los últimos correos. Y ahí apareció el primer nombre útil, Kenji Tanaka, excompañero de trabajo de Haruki, despedido semanas antes por comportamiento inapropiado y conflictos internos. Kenji tenía fama de impulsivo y de resentido. Había discutido con Haruki en público, en un bar local, pocos días antes de la desaparición. Era un sospechoso perfecto para la primera mirada. Lo encontraron rápido y lo encontraron mal. Kenji estaba en una cafetería y cuando vio a los policías se levantó y caminó deprisa hacia la salida, como si el cuerpo intentara huir antes de que la mente pudiera inventar una excusa. Lo alcanzaron a pocos metros. En la comisaría, Kenji se mostró nervioso, sudoroso, con una herida reciente en el rostro que no supo explicar de manera convincente. Dijo que había estado en casa la noche del asesinato, pero su coartada era débil. Dijo que había tenido una pelea, que alguien le había golpeado, pero no dio nombres. Cada respuesta parecía una cuerda floja. Morimoto no gritó. No hacía falta. Le mostró una fotografía del terreno, del lugar del hallazgo, sin entrar en detalles gráficos. Kenji palideció de una forma que parecía culpa o miedo. ¿Reconoces el sitio?, preguntó Morimoto. No, dijo Kenji demasiado rápido. No sé nada de eso. Pero sí discutiste con Haruki. Fue una tontería, un malentendido. Yo estaba borracho. Haruki me miró como si fuera basura, como si yo no valiera nada. Me calenté. Ya está. La herida de Kenji seguía ahí, como un signo sin traducción. Morimoto insistió. Esa herida es reciente. ¿Quién te la hizo? Kenji tragó saliva. No fue Haruki, dijo. Fue otra persona. Un tipo con gorra. Yo iba a pegarle a Haruki y ese tipo me pegó a mí. Me dejó en el suelo. Morimoto anotó la frase. Un tipo con gorra. No porque fuera una descripción útil, sino porque añadía una tercera presencia. Y cuando aparece una tercera presencia, el caso se abre como una puerta vieja. La confirmación llegó por un testigo del bar, un fumador habitual que recordó lo mismo. Kenji discutiendo con Haruki a punto de golpearlo, y un hombre apareciendo de la nada para interponerse. Según el testigo, el hombre no solo golpeó a Kenji, sino que después se fue con Haruki. Y Haruki no dudó. Eso era clave. Significaba confianza, significaba vínculo. Morimoto sintió como el caso se movía hacia el interior.
hacia lo personal. El siguiente nombre fue Aiko Nishimura, novia de Haruki, o expareja, según algunos. En la agencia decían que Haruki estaba raro últimamente, distraído, tenso, y que Aiko había dejado de aparecer con él en eventos. Morimoto intentó localizarla y durante días no hubo manera. Esa ausencia, en una investigación, siempre tiene dos lecturas. O alguien huye porque es culpable, o alguien huye porque tiene miedo. La encontraron en una ciudad vecina cuidando a su madre enferma, y Aiko se presentó con ojeras profundas y una ansiedad que parecía verdadera. Negó haber hecho daño a Haruki. Dijo que discutieron días antes, sí, porque ella sospechaba que Haruki le ocultaba algo. Pero no era una infidelidad normal, era otra cosa, dijo sin poder nombrarla. Aiko admitió que Haruki se volvía defensivo cuando ella preguntaba por su familia, especialmente por Riku. Riku siempre está ahí, susurró Aiko, siempre, como una sombra, como si Haruki no pudiera respirar sin él. Morimoto levantó la vista. ¿Qué quieres decir con eso? Aiko apretó las manos. Que Riku lo controla. No sé cómo explicarlo. Lo llama a cada hora. Lo busca. Lo acompaña. Se mete en su vida con una normalidad que no es normal. Y Haruki lo permite. Como si tuviera miedo de decirle que no. Morimoto salió de ese interrogatorio con una certeza incómoda. La clave estaba en la familia. Pero la familia Saito era un muro. Takashi Saito recibió a la policía con cortesía fría, como si el dolor fuera una falta de educación. No gritó, no lloró, no se derrumbó. Se limitó a hablar de reputación, de un desastre para todos, de un ataque contra el buen nombre. Y cuando Morimoto le preguntó por la relación entre Haruki y Riku, Takashi respondió con una frase que sonaba ensayada. Eran hermanos, dijo, como cualquier hermano mayor y hermano menor. Son gemelos, corrigió Morimoto. Takashi no parpadeó. Sí, pero Haruki siempre fue más responsable. Morimoto notó el detalle. En una familia así, responsable suele significar obediente. Y si Haruki era el obediente, entonces su muerte podía ser el resultado de una rebelión o de una traición interna. Una vecina declaró algo que abrió una línea peligrosa. Días antes de la desaparición, escuchó una discusión brutal entre Takashi y Haruki. Palabras sobre vergüenza, sobre conducta, sobre no aceptaré esto. Y lo más inquietante, una referencia a que Haruki estaba con un hombre. Para Morimoto, eso explicaba el silencio inicial de la familia. Explicaba por qué no denunciaron a tiempo. Explicaba por qué Takashi se mostraba más defensivo que triste. Morimoto citó a Riku Saito. Riku apareció con un traje impecable y una expresión de dolor perfectamente colocada. Era el tipo de hombre que sabe llorar sin despeinarse. Dijo que amaba a su hermano, que era su mitad, que no entendía cómo alguien podía haberle hecho algo así. Pero cuando Morimoto le preguntó por la discusión con Takashi, Riku mostró por primera vez un brillo extraño, no de pena, sino de tensión. Mi padre es estricto, admitió. Haruki tenía secretos. Riku bajó la voz. Y mi padre no tolera secretos. ¿Qué secretos? Riku sonrió apenas, una sonrisa mínima, casi elegante. No sé si me corresponde decirlo. Morimoto lo miró largo rato. No porque necesitara intimidarlo, sino porque estaba intentando leer lo que no se decía. Riku estaba protegiendo algo. Y a veces, quien protege algo no lo hace por amor, lo hace por control. Esa misma noche, el equipo de Morimoto registró la casa familiar con orden judicial. No encontraron sangre, no encontraron armas, no encontraron el trofeo, pero encontraron algo peor por lo que implicaba. Un diario de Haruki, escondido, con una frase escrita una semana antes de desaparecer. Le amo, es mi familia, pero tengo miedo de lo que pueda hacerme. Está actuando muy agresivo. Morimoto leyó la frase 2 veces. La primera pensó en Takashi, la segunda pensó en Riku. Porque le amo no es la palabra que uno suele usar para un padre. Akira Morimoto leyó aquella línea del diario de Haruki Saito, con la misma sensación que se tiene al tocar un objeto frío en una habitación caliente. Porque le amo
No era la palabra que un hijo suele escribir sobre un padre, y menos en una familia donde el afecto se expresa con silencio y resultados. Así que, mientras el resto del equipo seguía mirando a Takashi Saito como sospechoso natural por la discusión sobre la reputación y la vergüenza, Morimoto empezó a mirar a Riku Saito de otra manera, no como el gemelo doliente, sino como el gemelo que no acepta perder su lugar en el mundo. Y ese matiz lo cambió todo, porque en los casos donde hay gemelos, la violencia rara vez nace solo del odio. A veces nace del miedo a desaparecer, del pánico de ser el segundo, de que el otro se convierta en alguien completo sin necesitarte. Morimoto pidió algo que casi nunca se pide tan pronto en un caso así: el historial completo de movimientos de Riku, sus cámaras cercanas, sus pagos, sus llamadas, sus accesos, porque la obsesión deja rastro aunque crea que no, y el rastro suele estar en lo cotidiano, en lo que haces cuando nadie te mira. El primer golpe llegó con los datos del bar donde Kenji Tanaka discutió con Haruki. El testigo que fumaba fuera no solo recordó que un hombre con gorra golpeó a Kenji, también recordó un detalle pequeño, una forma de caminar, un gesto de mano al ajustar la visera. Y cuando Morimoto comparó ese gesto con un vídeo antiguo de un evento empresarial de los Saito, lo vio claro, porque Riku tenía esa manía, esa forma de tocarse el borde de la frente como si necesitara comprobar que estaba allí, que su rostro seguía siendo suyo, y el detalle parecía insignificante hasta que encajó con el horror de lo que le faltaba a Haruki en la autopsia. La piel del rostro no estaba, como si alguien la hubiera arrancado no solo para dañar, sino para quedarse con algo que le pertenecía, a la identidad de su hermano. La segunda pieza llegó por el móvil de Riku, no por lo que decía, sino por lo que no decía. Hubo un tramo de horas sin actividad justo en la franja, que el forense estimaba como ventana probable de la muerte. Y Morimoto sabía que la ausencia total de vida digital en alguien extrovertido y dependiente del teléfono suele ser una decisión, no una casualidad. La tercera pieza fue aún más simple, y por eso más contundente. El coche de Riku, un sedán gris, fue captado por una cámara de carretera en dirección a la antigua cabaña familiar de los Saito, un refugio de montaña que ya casi no usaban. Y lo más inquietante fue que el trayecto ocurría de madrugada, a una hora en la que nadie sube allí para pensar si no está huyendo o preparando algo. Morimoto citó a Takashi Saito de nuevo y lo presionó sobre el mismo punto que antes había quedado abierto: quién era el hombre con el que Haruki salía. Porque si el conflicto era por una relación que la familia no toleraba, entonces esa persona podía ser un móvil o un objetivo. Pero Takashi volvió a cerrarse, con la mandíbula más rígida que la vez anterior, y dijo que no lo diría aunque lo detuvieran por obstrucción. Y ese comportamiento, lejos de despejar dudas, las concentró. Porque nadie se niega a dar un nombre que podría ayudar a encontrar al asesino si no está protegiendo algo más grande que la justicia. Y en familias como los Saito, lo más grande siempre es la imagen. Morimoto decidió hacer lo que en esos casos es un cuchillo. Habló con Yuki Saito, la madre, aparte, lejos de Takashi y lejos de Riku. Y Yuki al principio mantuvo la cortesía perfecta, pero cuando Morimoto mencionó el diario y la frase «tengo miedo», la compostura se le agrietó un instante y dijo, con un hilo de voz que parecía una traición a su propio apellido, que Haruki había intentado alejarse de Riku en las últimas semanas, que había pedido espacio, que había dicho que necesitaba respirar y que Riku no lo había llevado bien, que se presentaba en la agencia sin avisar, que lo llamaba 10 veces si no contestaba, que le dejaba mensajes que empezaban con «¿estás bien?» y terminaban con «no me hagas esto». Y Yuki confesó lo que una madre de ese mundo rara vez confiesa, que había visto miedo en la cara de Haruki, miedo real, no a su padre, sino a su hermano. Con ese hilo, Morimoto pidió una orden para registrar el apartamento de Riku. El lugar era elegante, minimalista, caro, con el tipo de decoración que busca impresionar sin contar nada. Pero la obsesión no se esconde bien en las casas de quienes creen que todo puede ordenarse, porque el orden también es un altar. En un armario del dormitorio, detrás de cajas de ropa de temporada, encontraron una maleta térmica pequeña, de las que se usan para transporte médico. Dentro había una bolsa sellada al vacío. No era comida, era tejido humano,
El forense lo identificó en minutos y el laboratorio confirmó lo que Morimoto ya sabía antes de que se lo dijeran. El ADN correspondía a Haruki. La piel faltante del rostro, el trofeo, estaba allí, guardado como si fuera un objeto precioso, y esa prueba rompía cualquier defensa posible porque ya no era una sospecha psicológica, era una evidencia física de proximidad extrema con el cadáver. Además, en el baño, encontraron restos microscópicos de sangre en la rejilla del desagüe, limpiados pero no borrados, y una cuerda de nylon en un cajón, cortada, con fibras que coincidían con las marcas de ataduras descritas en la autopsia. El rompecabezas ya no necesitaba imaginación, necesitaba el arresto. Cuando fueron por Riku Saito, lo encontraron en una cafetería del centro, sentado con una calma insultante, leyendo el móvil como si la ciudad siguiera siendo primavera y no pesadilla. No intentó huir, sonrió, preguntó si podían esperar a que terminara su café. Esa tranquilidad en los culpables que se creen superiores no es serenidad, es desprecio. En la sala de interrogatorios, Morimoto no le habló de moral, le habló de hechos. El coche en la carretera, el tejido en su casa, el ADN, la cuerda, el rastro digital, el testigo del bar. Riku escuchó con paciencia y luego soltó una frase que se quedó flotando en el aire como un golpe. Que tardaron más de lo que pensaba, que esperaba algo mejor de la policía. No era un hombre arrepentido, era un hombre ofendido por no haber sido entendido antes. Aún así, lo más extraño ocurrió antes de que Morimoto pudiera cerrar la confesión formal, porque Takashi Saito apareció en comisaría por iniciativa propia, sin abogado, con la cara más blanca de lo habitual, y pidió hablar con un oficial superior. Cuando Morimoto entró, Takashi dijo que quería confesar. Dijo que él mató a Haruki. Lo dijo con una rigidez mecánica, como si hubiera memorizado cada palabra y temiera desviarse, como si la confesión fuera un contrato. Morimoto lo observó y entendió al instante lo que no encajaba. Takashi era frío y controlador, sí, pero la brutalidad del crimen no era la brutalidad de un arrebato por vergüenza, era la brutalidad de una obsesión personal, íntima, casi ritual. Y además, Takashi no podía explicar detalles básicos sin tropezar. No podía ubicar tiempos con precisión. No podía describir el arma o el lugar con la coherencia de alguien que lo vivió. Morimoto le preguntó por qué confesaba ahora. Takashi apretó los dientes y respondió lo único que podía responder sin delatarse. Porque era su culpa. Porque Haruki no seguía sus órdenes. Era una frase vieja. Una frase de padre autoritario, una frase demasiado limpia para un crimen tan sucio. Morimoto salió de esa sala con una certeza amarga. Takashi estaba intentando tapar a Riku, no por amor puro, sino por reputación, por el apellido, por la empresa, por el miedo a que el escándalo destruyera lo que la familia había construido. Y esa decisión, esa protección, era la última pieza que faltaba para comprender el horror completo. No solo hubo un asesinato, hubo un intento de sacrificar a un culpable equivocado para preservar la fachada, como si la verdad fuera más peligrosa que la muerte. Morimoto volvió a la sala donde Riku esperaba y lo miró sin rodeos, porque ya no había margen para juegos. Le dijo que su padre estaba dispuesto a cargar con el crimen. Y entonces Riku se rió, una risa baja, casi cariñosa, como si Takashi estuviera cumpliendo su papel final. «Claro que lo haría», dijo Riku. «Para eso sirven los padres en familias como la mía, para limpiar». Morimoto no levantó la voz. «Haruki escribió que te amaba y te temía». «¿Por qué?». Riku dejó de sonreír un segundo y luego, como si se cansara de fingir, empezó a hablar con una franqueza que daba miedo. Dijo que Haruki era lo único real que había tenido en su vida, la única persona que lo hacía sentir completo, que nadie lo entendía como él, y que cuando Haruki empezó a alejarse, cuando decidió tener una vida que no giraba alrededor de su gemelo, Riku lo vivió como una traición absoluta, no como un cambio natural. Dijo que Haruki iba a casarse, o al menos a formalizar una vida fuera del control familiar, y que eso, para Riku, significaba quedarse solo con su sombra. Dijo que lo llevó a la cabaña para hablar, que Haruki aceptó porque siempre había confiado en él,
que allí discutieron, que Haruki le dijo que necesitaba distancia, que estaba asustado de su intensidad y que Riku, incapaz de tolerar el rechazo, se rompió por dentro. No habló de amor romántico, habló de posesión y de identidad, de no soportar que el otro existiera separado, de querer quedarse con su cara, con su lugar, con su vida, como si al destruir a Haruki pudiera por fin dejar de sentir que vivía detrás. Morimoto escuchó sin pestañear y entendió lo más aterrador. Riku no se veía a sí mismo como un asesino, se veía como alguien que había corregido un mundo injusto. Riku Saito no necesitó 48 horas ni juegos de presión para confesar. Lo hizo con una rapidez que no era arrepentimiento sino orgullo, como si por fin alguien le hubiera dado un micrófono y él estuviera cansado de fingir modestia. Akira Morimoto dejó la grabadora sobre la mesa, comprobó que el reloj marcaba bien la hora y le pidió que contara la verdad desde el principio, sin metáforas, sin culpa ajena, sin discursos sobre el apellido. Riku sonrió con esa calma peligrosa de quien cree que la moral es una opinión y dijo que el problema de la gente era que llamaban locura a lo que en realidad era claridad, y entonces empezó a reconstruir la noche como si estuviera narrando un recuerdo agradable, con detalles precisos, demasiado precisos, los detalles de alguien que ha revivido la escena cientos de veces. Dijo que días antes Haruki había estado distante, que ya no contestaba rápido, que evitaba mirarlo, que se justificaba con trabajo y con cansancio, y que él, Riku, lo sabía, porque siempre lo sabía, porque Haruki nunca había sido bueno escondiendo emociones, solo era bueno escondiéndolas de los demás, no de él. Dijo que su padre, Takashi, descubrió la relación secreta de Haruki con un hombre y estalló, y que Haruki, como siempre, eligió el camino de menor conflicto, obedecer, cortar, compensar, quedar bien. Riku no quiso decir el nombre del hombre porque, según él, eso ya no importaba. Lo que importaba era que Haruki aceptó la idea de casarse con Aiko Nishimura para calmar a Takashi, para cerrar el rumor, para limpiar el apellido. Y para Riku, esa decisión fue una puñalada, no por la boda en sí, sino por lo que simbolizaba. Haruki escogiendo una vida donde su gemelo ya no era el centro. La noche del 12 de abril, Haruki salió a un bar con compañeros. Kenji Tanaka estaba allí, bebido, resentido, y discutió con Haruki. Riku dijo que llegó después, que no pensaba ir, que solo quería comprobar que Haruki estaba bien, pero al verlo en peligro sintió una mezcla de rabia y ternura que lo encendió, y por eso golpeó a Kenji en el rostro sin dudar, no para salvar a Haruki como haría un hermano, sino para demostrarle a Haruki quién tenía poder sobre su mundo. Riku lo explicó con frialdad. Si yo lo defendía, Haruki se sentiría en deuda, y la deuda, en su cabeza, era una cuerda. Haruki se fue con él porque siempre se iba con él, porque la confianza entre gemelos, cuando se contamina, se vuelve el mejor método de captura. Riku condujo hasta la cabaña familiar. Dijo que ese lugar era perfecto porque nadie iría, porque allí todo les pertenecía, porque allí los recuerdos infantiles hacían bajar la guardia. Dijo que bebieron, que Haruki se relajó, que se rieron un rato, como si por unos minutos el pasado volviera y el futuro no existiera. Y luego, Riku sacó el tema de Aiko, del compromiso, del arreglo con su padre. Haruki, según Riku, intentó hablar con calma, intentó explicarle que no era una traición, que necesitaba hacer lo correcto, que necesitaba ser normal. Y esa palabra fue la chispa, porque Riku odiaba la normalidad como si fuera un insulto personal. Odiaba que Haruki usara la misma lógica del padre que tanto les había asfixiado. Haruki le dijo que necesitaba distancia, que lo quería así, pero que le tenía miedo cuando se ponía así. Y Riku confesó que en ese instante decidió que si Haruki iba a vivir sin él, entonces viviría sin nadie. La parte más dura de la confesión no fue el detalle sangriento, fue la ausencia total de emoción. Riku dijo que esperó a que Haruki estuviera lo suficientemente ebrio para no defenderse bien, que lo empujó en la cama, que usó cuerda de nylon para atarle muñecas y tobillos, no por necesidad, sino para eliminar cualquier imprevisibilidad, y que Haruki, cuando despertó del todo, primero pensó que era una broma,
porque entre ellos habían existido juegos, bromas, límites borrosos. Pero cuando Riku sacó el instrumento, Haruki entendió que estaba en una habitación donde el amor había mutado en jaula. Riku no describió el instrumento con grandilocuencia. Lo dijo como quien habla de una herramienta comprada para arreglar un mueble, un bisturí eléctrico. No era cirujano, no era médico, no sabía usarlo bien, pero eso no le importó. El objetivo no era precisión estética, era control, era dejar marca, era apropiarse de la identidad del otro. Dijo que Haruki gritó, que le suplicó, que le dijo que lo amaba y que parara, y que él, Riku, sintió algo parecido a la paz, porque por fin el mundo se había quedado quieto. Por fin Haruki no podía irse. Por fin Haruki era suyo sin discusión. La autopsia había dicho shock hipovolémico, hemorragia masiva. Riku confirmó lo que el cuerpo ya había contado. Haruki murió desangrado mientras estaba atado, no de un golpe rápido, sino de una agonía prolongada. Riku no mostró remordimiento al decirlo. Dijo que se llevó la piel del rostro porque era lo único que no podía soportar perder, porque la cara de Haruki era lo primero que el mundo veía, lo que hacía que Haruki fuera Haruki. Y si él guardaba eso, entonces guardaba el centro. Guardó el tejido sellado como un trofeo, como un recuerdo de una noche que en su mente fue un renacer, el momento en que dejó de ser el segundo. Luego enterró el cuerpo en el terreno que sabía que un día sería obra, porque conocía planes familiares, contactos, movimientos de tierra, y creyó que el tiempo lo protegería. No contaba con que el tiempo también excava. Cuando Morimoto terminó la grabación, se quedó unos segundos mirando a Riku sin hablar, no por shock, sino por una certeza vieja. Hay personas que confunden intensidad con amor y control con destino. Riku no era un hombre que perdió el control, era un hombre que lo buscó. La detención de Riku fue formal y la confesión de Takashi Saito quedó registrada como falsa confesión por obstrucción y encubrimiento, aunque el sistema judicial japonés trató el asunto con el cuidado típico de los escándalos familiares de alto perfil. Takashi no fue juzgado por el asesinato, pero sí investigado por intentar desviar la justicia. Su motivación era transparente: proteger el apellido, evitar que el mundo supiera lo que en su familia se había podrido durante años. La madre, Yuki, se rompió en silencio. No salió a hablar con prensa. Se limitó a desaparecer de los eventos públicos. En Takamatsu, desaparecer es una forma de penitencia. El juicio de Riku Saito fue una herida abierta para la ciudad, no solo por la brutalidad del crimen, sino por el tabú que lo rodeaba. El rumor de una relación incestuosa, la obsesión sexualizada, el control, la violencia. La fiscalía presentó pruebas irrefutables: el ADN del tejido hallado en su casa, la cuerda, los rastros en el desagüe, la ruta del coche, el testimonio del testigo del bar, la agresión a Kenji como parte de la secuencia, la confesión grabada. La defensa intentó hablar de trastorno mental, de dependencia patológica, depresión familiar, de una vida bajo disciplina extrema. Y aunque todo eso era cierto como contexto, no era exculpatorio. El jurado, tras escuchar la confesión y ver los informes forenses, entendió lo que Morimoto ya sabía. No fue un arrebato, fue una decisión sostenida. El veredicto fue culpable de asesinato en primer grado. La pena fue prisión perpetua. En la sala, Riku no lloró. Sonrió una vez, apenas como si el castigo no le importara, porque lo que él quería ya lo había hecho. Y ese detalle dejó a muchos con una sensación de derrota moral, porque el sistema puede encerrar un cuerpo, pero no puede borrar un recuerdo. Takamatsu siguió floreciendo al año siguiente. Los cerezos no preguntan por sangre, pero la gente sí. Durante meses la ciudad habló en voz baja, como si el caso hubiera contaminado el aire. En la agencia de publicidad donde Haruki trabajaba, colocaron una pequeña placa con su nombre y una frase simple sobre su talento. No mencionaron la mutilación, no mencionaron el horror. La mayoría prefiere recordar a Haruki como era antes de convertirse en noticia, como un hombre tranquilo que dibujaba conceptos con paciencia. Eiko Nishimura asistió al homenaje una sola vez y luego se fue.
Dijo que el duelo era demasiado pesado cuando el muerto ha sido convertido en escenario del monstruo ajeno. Akira Morimoto cerró el expediente con una frase interna que nunca se publica. Una de esas notas que los policías escriben para recordar por qué siguen haciendo su trabajo, aunque les cueste el sueño. No era solo odio, era posesión. Porque al final, en los tres casos, el motor siempre era el mismo. Alguien confundiendo amor con propiedad. Y cuando el ser humano cree que otro le pertenece, cualquier límite se convierte en ofensa y cualquier salida se convierte en traición.